Queridos amigos, les doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube Escuela Alejandrina, un espacio cultural donde hablaré a grosso modo de historia, literatura, arte, religión, música, curiosidades y efemérides, porque la cultura es una creación del ser humano que nos agrupa y al mismo tiempo nos hace diferentes los unos a los otros. Mi nombre es Pompa, soy la anfitriona del programa. Gracias por acompañarme en este viaje maravilloso de razonamiento y aprendizaje. Los invito a que se suscriban al canal, presionen la campanita para recibir notificaciones y si les gusta el contenido del programa, regálenme un like, un me gusta. Ahora vamos a comenzar nuestra travesía por el vasto mundo del saber. Como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Todo aquello que parece fácil no lo es en absoluto. Aprender significa humildad, reconocer que no somos tan buenos en algo y que siempre se puede mejorar. Aprender es también una actitud y una forma de ver la vida. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Escuela Alejandrina. Yo soy Pompa, su anfitriona, y estamos listos para comenzar. Hoy voy a hablarles sobre uno de los escritores más famosos de la literatura universal y uno de mis preferidos. Fue sin lugar a dudas el maestro inconfundible de la novela psicológica. A lo largo de su carrera literaria, que se extiende varias décadas, mostró una comprensión de la naturaleza humana sin precedentes y a día de hoy probablemente inigualada. Su maestría llegaba a lo más alto en la descripción de los estados emocionales de culpabilidad, desesperación y preocupación por la muerte. Por supuesto, estoy hablando de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, el gran escritor ruso. Dostoyevsky nació en Moscú, Rusia, el 11 de noviembre de 1821 y falleció en la ciudad de San Petersburgo el 9 de febrero de 1881 a la corta edad de 60 años. Fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora la psicología humana en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa de la segunda mitad del siglo XIX. Es considerado uno de los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. De él dijo el filósofo alemán Friedrich Nietzsche: Dostoyevsky, el único psicólogo, dicho sea de paso, del que yo he tenido que aprender algo. Él es uno de los más bellos golpes de suerte de mi vida. El filósofo y ensayista español José Ortega y Gasset escribió: en tanto que otros grandes declinan, arrastrados hacia el ocaso por la misteriosa resaca de los tiempos, Dostoyevsky se ha instalado en lo más alto. Las tragedias y los malos momentos que Dostoyevsky tuvo que afrontar a lo largo de su vida lo ayudarían a enriquecer aún más su ficción. Nació en el seno de una rígida familia ortodoxa rusa y la muerte repentina de su padre en 1839 lo destrozó siendo tan solo un niño. A pesar de que siguió las indicaciones paternas y se formó para ser ingeniero, en realidad nunca le gustó ese trabajo y decidió convertirse en escritor. Su primera novela, Pobre gente, escrita en 1846 a la edad de 24 años, fue muy bien acogida por la crítica, pero su carrera sufrió un fuerte frenazo cuando unos años después fue detenido
por participar en un acto a favor de la izquierda radical. Después de que lo sometieran a una ejecución ficticia con un indulto en el último momento, pasó 4 años en un campo de trabajo en Siberia. Estas experiencias dejarían una impronta imborrable tanto en el tono como en el contenido de sus obras. Durante esta época, sus ataques epilépticos fueron en aumento. Años más tarde, Dostoyevski le relataría a su hermano los sufrimientos que atravesó durante los años que pasó silenciado dentro de un ataúd, es decir, en el campo de trabajo forzado. Describió el cuartel donde estuvo, que según él debería haber sido demolido años atrás, con estas palabras: en verano, encierro intolerable; en invierno, frío insoportable. Todos los pisos estaban podridos. La suciedad de los pavimentos tenía 1 pulgada de grosor. Uno podía resbalar y caer. Nos apilaban como anillos de un barril. Ni siquiera había lugar para dar la vuelta. Era imposible no comportarse como cerdos, desde el amanecer hasta el atardecer. Estábamos rodeados de pulgas, piojos y escarabajos. La obra de Dostoyevski influyó en la literatura mundial en autores como el francés argelino Albert Camus, el argentino Ernesto Sábato, los franceses Jean-Paul Sartre, André Gide, André Malraux y los rusos Anton Chejov, Lev Chestov, Mikhail Bulgakov y Alexander Solzhenitsyn. La aparición del existencialismo y el freudismo encontraron en Dostoyevski una fuente de inspiración. Si bien la madre de Dostoyevski era rusa, su ascendencia paterna se remonta a un pueblo denominado Dostoyevo, ubicado en la gobernación de Minsk, Bielorrusia. En sus orígenes, el acento del apellido, como el del pueblo, recaía en la segunda sílaba, pero cambió su posición a la tercera en el siglo XIX. De acuerdo con algunas versiones, los ancestros paternos de Dostoyevski eran polacos, que fueron a la guerra con el escudo de armas de Radwan, un pueblo de Polonia. Dostoyevski fue el segundo de los 7 hijos del matrimonio formado por Mikhail Andreyevich Dostoyevski y María Fyodorovna Nechayeva. Un padre autoritario, médico del hospital para pobres Mariinsky en Moscú, y una madre vista por sus hijos como un refugio de amor y protección, marcaron el ambiente familiar en la infancia de Dostoyevski. Cuando Fyodor tenía 11 años de edad, la familia se radicó en la aldea de Darovoye, en la gobernación de Tula, donde el padre había adquirido unas tierras. En 1834 ingresó, junto con su hermano Mijaíl, en el colegio de Leonti Chermak, donde cursarían los estudios secundarios. La temprana muerte de la madre por tuberculosis sumió al padre en la depresión y el alcoholismo, por lo que Fyodor y su hermano Mijaíl fueron enviados a la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo, lugar en el que el joven Dostoyevski comenzaría a interesarse por la literatura a través de las obras de Shakespeare, Pascal, Victor Hugo y Hoffman. Cuando tenía 18 años, le llegó la noticia de que su padre había fallecido. Los siervos de su padre, enfurecidos tras uno de los brutales arranques de violencia provocados por el alcohol, lo habían inmovilizado y obligado a beber vodka
hasta que murió ahogado. Otra historia sugiere que Mijaíl murió por causas naturales, pero que un vecino suyo inventó la historia de la rebelión para comprar la finca a un precio más reducido. En parte, Dostoyevski se culpó posteriormente de este hecho por haber deseado la muerte de su padre en muchas ocasiones. Sigmund Freud, en su artículo de 1928, Dostoyevski y el patricidio, señalaría este sentimiento de culpa como la causa de la intensificación de su epilepsia. En 1844, el novelista y dramaturgo francés Honoré de Balzac visitó San Petersburgo. Dostoyevski decidió traducir la novela Eugenia Grandet para saldar una deuda de 300 rublos con un usurero. Esta traducción despertaría su vocación y poco después de terminarla, pidió la baja del ejército con la idea de dedicarse exclusivamente a la literatura. Tras dejar el ejército, empezó a escribir la novela epistolar Pobres Gentes, obra que le proporcionaría sus primeros éxitos de crítica y fundamentalmente el reconocimiento del crítico literario ruso Belinsky. La obra, editada en forma de libro al año siguiente, convirtió a Dostoyevski en una celebridad literaria a los 24 años. En esta misma época comenzó a contraer algunas deudas y a sufrir con más frecuencia ataques epilépticos. Las novelas siguientes, El Doble, Noches Blancas y Nietochka Nesvanova, no tuvieron el éxito de la primera y recibieron críticas negativas, lo que sumió a Dostoyevski en la depresión. En esta época entró en contacto con ciertos grupos de ideas utópicas llamados nihilistas que buscaban la libertad del hombre. Al final de su estadía en el campo de trabajo forzado en Kazajistán, Dostoyevski era ya un cristiano convencido. Se convirtió en un agudo crítico del nihilismo y del movimiento socialista de su época. Tiempo después, dedicó parte de sus libros Los demonios y Diario de un escritor a criticar las ideas socialistas. Estas críticas se fundamentaban en la creencia de que quienes las pregonaban no conocían al pueblo ruso y de que no era posible trasladar un sistema de ideas de origen europeo a la Rusia de entonces, de la misma forma que no era posible adoptar las doctrinas de una institución occidental como la Iglesia Católica a un pueblo esencialmente cristiano ortodoxo. Dostoyevski plasmaría estas convicciones en la redacción de las reflexiones del personaje Starets Zosima, un religioso ruso, en su novela Los hermanos Karamazov. Dostoyevski alcanzó sus verdaderos logros literarios con la novela Memorias del subsuelo, en la que retrata a un recluso neurótico y amargado, incapaz de integrarse en la sociedad, y también en su obra maestra Crimen y Castigo, una disección de la culpa y la miseria de un joven que ha asesinado a una anciana. Esta novela es sin duda alguna una obra de arte sobre cómo reacciona un hombre ante sus actos erróneos. El mensaje de fondo es el siguiente: después del crimen viene el castigo, y la única manera de recuperar la paz de espíritu es el arrepentimiento, asumir la verdad y la conversión del corazón a través del amor. Esta obra destaca especialmente por la profundidad psicológica que alcanza
y su conclusión de que la autorrecriminación que el criminal se inflige a sí mismo es mucho peor que cualquier castigo que la sociedad le pueda aplicar. A medida que Dostoyevski fue envejeciendo, empezó a rechazar la política atea que había defendido en su juventud y regresó a las raíces de la ortodoxia rusa de sus antepasados. En la obra El idiota retrata a un personaje cristiano de tinte trágico, mientras que Los hermanos Karamazov es la novela cristiana más importante de la historia, empapada de moralidad ortodoxa rusa. En esta gigantesca obra, tres hijos abordan los problemas del bien y el mal y de la fe cristiana de formas muy diferentes tras el asesinato de su padre. A pesar de que sus detractores lo acusan de usar un estilo carente de humor y de ser demasiado denso, es incuestionable lo pormenorizado del estudio psicológico que hace de sus personajes, especialmente cuando se adentra en las mentes de los criminales, los que sufren desequilibrios mentales y otros marginados sociales. Más allá de su legado literario, estas caracterizaciones han influido en los filósofos nihilistas y existencialistas del siglo XX, comenzando con Friedrich Nietzsche hasta llegar a Albert Camus. Un dato curioso sobre la vida de Dostoyevski es que durante toda su vida sufrió ataques epilépticos que se agravaron significativamente en los años que pasó en el campo de concentración de Siberia. Y ya para concluir, 202 años después de su nacimiento y 143 años después de su muerte, Dostoyevski, uno de los más grandes novelistas rusos junto a León Tolstoy, plasmó en sus personajes características psicológicas aún desconocidas en su época. No fue sino a finales del siglo XIX que Freud instauró el psicoanálisis. El hombre se complace en enumerar sus pesares, pero no enumera sus alegrías. Es una de las frases más famosas de Dostoyevski, no solo por su carácter literario, sino porque refleja la propia vida del novelista ruso. Hasta nuestros días, varios de sus cuentos y novelas son consideradas por varios autores, entre ellos su biógrafo más reconocido, Joseph Frank, como las grandes obras literarias de la historia universal. En su famosa novela Los hermanos Karamazov, utilizó esta conocida frase: «La belleza es una cosa tremenda, misteriosa. Aquí el diablo lucha con Dios y el campo de batalla son los corazones humanos». Un doble misterio habita en la obra de Dostoyevski. La fascinación que despierta su indagación en las sombras íntimas del comportamiento humano con sus batallas interiores y el carácter subyugante de su literatura al leerlo. En su maestría vive la eterna pregunta circular de si la sociedad y su entorno modelan a la persona o si ésta es la que determina el destino de la sociedad. Los 202 años del natalicio de Fyodor Dostoyevski iluminan con fuerza su legado y vigencia. La cartografía del alma y lo que las personas conocen de sí mismas, a gusto o a disgusto, y de aquello que desconocen y aguarda en algún lugar para sorprenderlos. Su genio para detectar, contar y despertar preguntas en el lector sobre esa intimidad secreta y reflejarla en una prosa de gran sensibilidad literaria e inteligencia muestra las zonas umbrías del individuo, lo vulnerable, lo frágil,
la soledad y el desamparo interior que sienten las personas a pesar de todo lo luminoso que puede rodearlas. La promesa de un cambio, su anhelo y su búsqueda pueden llevarlo al naufragio interior y en ese chapoteo producir una onda que afecta al exterior. Dostoyevsky es una galaxia en sí mismo, donde él ejerce como sol alrededor del cual orbitan los temas que lo convierten en clásico, con aspectos como la lucha entre el bien y el mal en el interior de las personas, abuso, poder y totalitarismo, ingenio escénico y voz narradora, estilo y psicología y el antropocentrismo. Nadie como él para crear en la mente del lector el retrato agudo, sarcástico, ácido, realista y a la vez compasivo y tolerante de una sociedad jerarquizada en la que la resignación de los siervos llama la atención ante el despotismo de sus amos, dueños de sus vidas y de su destino. Es la suya una elección certera de cada palabra. Dostoyevsky es el psicólogo del alma rusa. Dos palabras tan manidas como desconocidas, pues se trata de un alma distinta a la occidental o a la oriental. Es un alma compleja, oculta, distinta en todo, perteneciente a la mentalidad de un territorio que es aún un continente desconocido. Si usted que me escucha todavía no se ha leído ninguna novela de Dostoyevsky, le recomiendo que lo haga. No espere un minuto más para hacerlo. Le aseguro que no se arrepentirá, pero sí le hará cuestionarse las sutilezas escondidas entre el bien y el mal y de todo lo que puede haber de repulsivo en un ser humano. Según el escritor peruano Vargas Llosa, Dostoyevsky no escribía, creía que la salvación de Rusia estaba en buscar el remedio en su propia historia, en sus creencias y en su tradición. A sus lectores nos dejó, sin embargo, con la sensación de que pura y simplemente siendo los seres humanos lo que somos, no hay salvación. Según Tamara Tanisijevic, la escritora y estudiosa de culturas eslavas de origen serbio, cree que el atractivo de Dostoyevsky es haber bajado a las profundidades del alma humana y descrito los cielos y abismos que allí se encuentran. Muchos lectores citan Crimen y Castigo como la primera novela que les atormentó el alma. En cambio, otros confiesan que la lectura de este libro les produce una atracción febril e inclusive insomnio. Si el haber escuchado todo lo mencionado anteriormente no le incita a correr hasta la librería más cercana y adquirir una de estas novelas, entonces olvídelo. Probablemente nunca llegue a hacerlo. Siga con su vida como hasta ahora. Como dijo el poeta cubano José Ángel Buesa, pasarás por mi vida sin saber que pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y al pasar fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Espero les haya gustado el programa de hoy. Como siempre, gracias por su amable sintonía. Hasta la próxima.